Listo, dice un avión comprende un viaje en 3 etapas con 2 escalas. En la primera etapa el avión recorre 620 km al este, en la segunda etapa 400 km al sureste y en la tercera etapa recorre 550 km con 53 grados al suroeste. ¿Cuál es el desplazamiento total? Muy bien, ese es un típico problema de componentes. Para ello hay que primero analizar qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dibujar nuestro sistema de referencia. El eje X, aquí ponemos nuestro eje Y, o aquí yo lo hago chueco, pero ustedes sí háganlo con toda la actitud del mundo para que quede bonito, ¿no? Entonces, son primero 620 kilómetros hacia el este, sería un vector que recorre esto para acá, le vamos a llamar B1, que son 620 kilómetros al este. Luego, 440 kilómetros al suroeste, o sea, es hacia esta dirección. Entonces aquí vamos a hacer este respectivo movimiento, el cual posee un ángulo de 45 grados. Y después al suroeste, o sea, hacia el otro lado, con un ángulo de 53. Entonces, por igual, hacemos el respectivo avance, donde el ángulo que se forma entre estos dos es de 53 grados. Entonces, este es el desplazamiento que realizó el avión. Y para calcular nosotros justamente nuestro vector resultante, ya no les puse nombres a los demás, ¿verdad? Vamos a unir desde el origen hasta donde terminan nuestros vectores. Entonces este va a ser el vector 2, este va a ser el vector 3. Y esto obviamente es el vector resultante, el rojo. Entonces para analizar cómo está sucediendo todo, nos conviene ubicarlo todo en un sistema que parta desde el origen. Entonces, por un lado, nosotros tenemos nuestro vector 1 que solo tiene componente en X, ahí no hay problema. Luego tenemos nuestro vector 2 que va a partir de esta manera. Este es nuestro vector 2 con un ángulo de 45 grados. Y tenemos nuestro vector 3 que va hacia acá con un ángulo de 53 grados. Entonces, bien, como tanto vector 2 como el vector 3 tienen componentes, tienen una componente en Y y otra en X, igual que el vector 3 tiene tanto una componente en Y como una componente en X. Entonces la tarea aquí va a ser justamente calcular esos componentes. Para ello vamos a calcular primero con el vector 2, ¿no? Entonces, si se fijan, forma un respectivo triángulo, ¿de acuerdo? El cual tiene 45 grados. Entonces, para que recuerden, en donde aquí sería el B2Y y aquí el B2X. Entonces recuerden que el seno de teta va a ser igual al opuesto, que en este caso sería el BY2, vamos a poner así, entre el adyacente que sería B2, entre la hipotenusa, perdón. Mientras que el coseno de teta va a ser ahora sí el adyacente BX2, voy a cambiar el orden de las X, pero sigue siendo lo mismo, entre B2. De tal manera que BY2 va a ser igual a la magnitud entonces de B2 por el seno de teta. Entonces, ¿cuánto vale B2? B2 vale 440, entonces va a ser 440 por el seno, en este caso de 45 grados. Mientras que BX2 va a ser igual a B2 por el coseno de teta. ¿Cuánto vale B2? 440 por, en este caso, el coseno de 45 grados. Van a ver que coseno y seno en este caso valen lo mismo, entonces el resultado les va a dar 311.1 kilómetros. Y acá 311.1 kilómetros. Este es un caso muy particular que ambos dan el mismo resultado. Ahora, para el caso del otro ejemplo, nosotros vamos a tener para el B3, tenemos este ejemplo donde este es B3, estos son 53 grados, este sería el BX3 y el BY3, de tal manera que igual, no veanlo, el seno de teta va a ser igual al opuesto, BY3 sobre hipotenusa. Y el coseno de teta va a ser igual al adyacente BX3 sobre la hipotenusa B3. De tal manera que BY3 va a ser igual al valor de B3 por el seno de teta. Que en este caso B3 vale 550. Sería 550
por el seno de 53 grados. Y mientras que bx3 va a ser igual a b3 por el coseno de teta, que es 550 por coseno de 53. Estos valores sí van a cambiar. Y de tal manera que el primero nos va a dar 439.2 kilómetros y el segundo 331 kilómetros. Entonces ya tenemos las componentes. Ahora lo que sigue es sumar todos los componentes que compartan un mismo eje. De tal manera que el Bx total va a ser nuestro B1, ¿de acuerdo? Porque si fijan, totalmente va en el eje X. Entonces serían 620. Y luego está nuestro, ¿cuál seguiría? El Bx2, que va hacia la derecha, por lo tanto es positivo, más 311.1. Luego el Bx3, pero si fijan, el Bx3 va hacia este lado, por lo tanto es negativo, sería menos 331.0. De tal manera que el resultado final vamos a aproximarlo, en este caso va a ser de 600 kilómetros de manera positiva. Ahora el By vale, en este caso es el componente, todos van hacia abajo, entonces van es menos 311.1 menos 439.2, y esto va a ser igual a, vamos a aproximarlos, menos 750 kilómetros. Entonces ya tenemos nuestros dos componentes. Ahora hay que formar el vector resultante. Para ello recuerden que el vector resultante es igual a la raíz de bx cuadrada más by cuadrada. De tal manera que entonces el vector resultante va a ser igual a la raíz de 600 al cuadrado más 750 al cuadrado. Y el vector resultante va a tener una magnitud de 960.5 kilómetros. Entonces ya tenemos la magnitud del desplazamiento, que es este vector rojo, ¿de acuerdo? Este es el vector resultante. Y ya solo nos faltaría saber la dirección a la que está ese vector resultante. Y para ello recuerden que la tangente de θ está dada por By entre Bx. Entonces, tangente de θ va a ser igual a nuestra By, que es menos 750 entre 600. ¿Sí, verdad? 750 entre 600, sí. Y eso nos va a dar que la tangente inversa, que el ángulo de θ, así es, el θ va a ser igual a la tangente inversa de, en este caso, menos 51 aproximadamente, 51.3 aproximadamente. Por lo tanto, no se crean, no, ya le regué. Ya me las adelanté. De menos 750 sobre 600, de tal manera que si hacen esta operación les va a dar que el ángulo es de menos 51.3 grados. Ahí está. Entonces este signo menos nos indica justamente eso, ¿no? Que forma el ángulo hacia abajo con el eje de las X. Entonces así ya calculamos tanto la magnitud cuanto mide la línea roja como la dirección del ángulo que tiene.